La salvación no depende sólo de la fe, sino del cumplimiento de la santa voluntad. Por algo nuestro Señor afirmó en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y hacer significa poner por obra, y no sólo tener la intención de ello sin llevarlo a cabo. Contra la predestinación calvinista, el Concilio declara: Si alguno dijere que no participan de la gracia de la justificación, sino los predestinados a la vida eterna, y que todos los demás que son llamados lo son en efecto, pero no reciben gracia, pues están predestinados al mal por el poder divino, sea excomulgado. Por tanto, olvídense, por favor, de todas las falacias que han escuchado sobre su destino. Cada persona tiene ante sí dos caminos entre los que ha de elegir irremediablemente durante su vida terrena y ratificar dicha elección por medio de sus obras. El camino estrecho y angosto de amar a Dios hasta el desprecio de uno mismo, que les conducirá a la salvación, y el camino amplio y cómodo de amarse a uno mismo hasta el desprecio de Dios, que les conducirá directamente al infierno, y no hay tercera opción, o santo o réprobo. Por tanto, si hasta ahora han errado de camino, no desesperen ni lo den todo por perdido. Eso es lo que quiere Satanás que crean para que no escapen de sus garras. En su lugar, esfuércense desde hoy mismo por dejar el pecado, hacer penitencia y llevar una vida santa por medio de la oración y los sacramentos. Sin embargo, más común que la desesperación es la presunción de creerse ya salvado y las constantes excusas inspiradas por Satanás para tranquilizar las conciencias de todos aquellos que no quieren renunciar a la vida de pecado, aun cuando esto es condición indispensable para su salvación. Para prevenirse contra este mal, el Concilio de Trento define, entre otros, los siguientes anatemas que recogen las excusas más comunes. Si alguno dijere que no está en poder del hombre dirigir mal su vida, sino que Dios hace tanto las malas obras como las buenas, no sólo permitiéndolas, sino ejecutándolas con toda propiedad y por sí mismo, de suerte que no es menos propia obra suya la traición de Judas que la vocación de San Pablo, sea excomulgado. Si alguno dijere que el hombre justificado, por perfecto que sea, no está obligado a observar los mandamientos de Dios y de la Santa Iglesia, sino sólo a creer, como si el Evangelio fuese una mera y absoluta promesa de la salvación eterna sin la condición de guardar los mandamientos, sea excomulgado. Si alguno dijere que es imposible al hombre aún justificado y constituido en gracia observar los mandamientos de Dios, sea excomulgado. Por tanto, han de comprender que cada persona que pisa la faz de la tierra se hace responsable de todas y cada una de sus acciones y no tiene excusa alguna ante el tribunal de Cristo. Nadie podrá decir jamás que ha pecado por obligación, porque Dios ha establecido sus mandamientos para que se cumplan, y nos ha dado los medios necesarios para adquirir la gracia santificante que nos proporciona las fuerzas suficientes para ponerlos en práctica. Dios no pide imposibles, y si Él nos quiere santos, conformarnos con menos es traicionarle y declarar nuestra rebeldía ante su divina majestad. Por tanto, no hay excusa alguna para el pecado. Quien peca se lanza voluntaria e irremediablemente de cabeza al infierno. Así que si no quieren que este sea su destino eterno, huyan del pecado como de la peste. Y si una situación les obliga a pecar, u os pone en situación pronta a pecar, líbrense de ella tan pronto como aparezca, pues está en juego no ya solo su vida, sino toda la eternidad. Y para quien piense que eso del infierno es agua pasada, escuchen el siguiente anatema. Contra la idea luciferina que afirmaba que por el bien de las almas se debe dejar de predicar el temor al infierno y únicamente alabar el amor y misericordia de Dios, el Concilio de Trento establece que: si alguno dijere que el temor del infierno, por el cual, doliéndonos de los pecados, nos acogemos a la misericordia de Dios o nos abstenemos de pecar, es pecado, o hace peores a los pecadores, sea excomulgado. Como decía San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, en su obra Preparación para la muerte: más almas envía al infierno la misericordia que la justicia de Dios, porque los pecadores, confiando temerariamente en aquella, no dejan de pecar y se pierden. A la luz de esto, pueden deducir cuál ha sido el objetivo real de la Iglesia posconciliar al dejar de predicar sobre el infierno y la justicia divina, y únicamente hablar del gran amor e infinita misericordia de Dios para con sus criaturas.
Ya saben que Satanás siempre emplea para sus engaños verdades a medias, pues son mucho más peligrosas para las almas que las mentiras completas por pasar desapercibidas. Pero ni los herejes ni la Iglesia posconciliar se conformaron con esto. Al desterrar de sus discursos las ideas de condenación, infierno y juicio, la imagen difundida de nuestro Señor tuvo que ser adulterada, puesto que no podía ser presentado como soberano y juez de vivos y muertos sin que las otras cuestiones saliesen a la luz. Así, contra la falsa concepción de nuestro Señor Jesucristo que han difundido los herejes protestantes y que a día de hoy, para nuestra desgracia, sigue enseñándose desde multitud de púlpitos católicos, el Concilio decreta: Si alguno dijere que Jesucristo fue enviado por Dios a los hombres como Redentor en quien confiar, pero no como legislador a quien obedecer, sea excomulgado. Y que sea considerado esto como motivo de excomunión demuestra la gravedad y el terrible mal que esconde la mentira de considerar únicamente la cara amable de Dios y ocultar todo aquello que suene, por así decirlo, demasiado opresivo y duro, llegándose al absurdo de contraponer el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo, y ahora en el último siglo a contraponer el Dios que ha enseñado la Santa Iglesia Católica a lo largo de la historia con la nueva concepción de las cosas del posconcilio, como si Dios fuese mintiendo a la humanidad y desdiciéndose constantemente sobre lo que es necesario para alcanzar la salvación. No se dejen enredar por esta clase de razonamientos heréticos. Entiendan que Dios es eterno e inmutable, y por tanto es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que aplicó hace 2000 años aplica hoy y seguirá aplicando dentro de otros 2000, en el hipotético caso de que Dios permitiese al mundo sobrevivir tanto tiempo. Además, Dios no es solo nuestro Redentor, sino también nuestro Creador, nuestro Dueño y nuestro Rey. Por tanto, por justicia, le debemos respeto, obediencia y nuestra total sumisión. Si vivimos es por Él, y si podemos llegar a vernos libres del infierno, ha sido por su preciosísima sangre. Y podría llegar a entenderse que los enemigos de la fe, a ejemplo de los demonios, blasfemasen contra el santo nombre de Dios y se mofasen de Él. Pero lo que es injustificable es que sus propios fieles, aquellos que dicen que le aman, especialmente sacerdotes y catequistas, oculten la verdad de su naturaleza y le presenten como una caricatura humana, como un monigote sonriente que todo lo tolera y permite, ridiculizándole hasta en su propio templo. Ya basta. ¿Cómo pueden siquiera decir que pretenden salvar almas enseñando a los fieles a perder el respeto hasta el mismísimo Dios? Lo que necesita este mundo no son cantos, ni bailes, ni cuentos, sino explicar la verdad tal cual es y volver a instruir a las naciones en el temor de Dios. ¿Acaso olvidan que las Sagradas Escrituras y el propio magisterio de la Santa Iglesia están repletos de enseñanzas sobre la necesidad del temor de Dios para comenzar a avanzar por el camino de la virtud? Como se dice en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7, El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la doctrina. Y el temor de Dios no es sólo el principio de la sabiduría, sino el fundamento de la santidad misma. Por tanto, si quieren salvar sus almas, es imprescindible que vivan en el temor del Señor. Como dice el libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículos 11 y 13, El temor del Señor es gloria y justo motivo de gloriarse, y es alegría y corona de triunfo. Al que teme al Señor le irá felizmente en sus postrimerías, y será bendito en el día de su muerte. Pero todo esto no quieren que lo sepan y pueden deducir el porqué. Si la humanidad no teme a Dios, será capaz de cualquier cosa. Aparte de los dogmas sobre la justificación y el pecado original, el Sacrosanto Concilio de Trento insistió también en otro dogma que comenzaba a ponerse en duda en la Reforma y que a día de hoy ha pasado prácticamente al olvido: la existencia del purgatorio. Como saben, pues es verdad infalible, nada impuro podrá entrar jamás en el reino de los cielos, y por tanto el purgatorio es un infierno temporal que han de pasar todos aquellos que fallezcan en pecado venial para purgar sus faltas. Recordemos que con tener un solo pecado mortal, el alma estará irremediablemente condenada al infierno por toda la eternidad. Se sabe que muy pocos santos, entre ellos los mártires, que han padecido y purgado sus pecados ya en este mundo, han podido entrar en el reino de los cielos directamente sin pasar por el purgatorio, por lo que el resto de la humanidad que no ha sido condenada se encuentra padeciendo allí hasta saldar su deuda con la divina justicia. De esta forma, el acto más caritativo que podemos hacer en esta tierra es rogar al Señor por las almas del purgatorio, para que puedan verse aliviadas de sus terribles sufrimientos y ser admitidas cuanto antes en la gloria de los cielos.
Ahora bien, ¿por qué esto nos enseña? ¿Por qué quieren convencerles de que las almas de sus difuntos se encuentran en paz tras su muerte y que si hay infierno muy pocos se condenan? Pues precisamente para que ustedes vivan tranquilos con sus pecados sin preocuparse por el más allá, y las pobres almas del purgatorio continúen padeciendo día tras día, año tras año, siglo tras siglo, sin que nadie les ayude. Piensen que sus padres, abuelos, hijos, hermanos, esposos y amigos que han fallecido, lo más seguro es que si han tenido la gracia de encontrarse libres de pecado mortal en el momento de su muerte, estén padeciendo en el purgatorio, y viendo como los suyos, aquellos que en teoría les aman, les niegan el único remedio que puede consolarles y rescatarles, las oraciones, sacrificios y el ofrecimiento de la Santa Misa por el bien de su alma. ¿Podrían ustedes seguir tan tranquilos, confiando en esas mentiras luciferinas y sin hacer nada, mientras sus seres queridos están padeciendo un tormento mayor a todos los de esta tierra juntos, un tormento que ustedes podrían evitarles? En sus manos está. Pero si renegar de la existencia del purgatorio u ocultar la misma provoca un mal incalculable, de esta herejía se deriva un mal incluso peor, que es el desprecio de las indulgencias que tanto atacaron los protestantes y que a día de hoy parecen inexistentes para la catolicidad. ¿Pero qué son las indulgencias y por qué son tan importantes? Pongamos un ejemplo para que se entienda. Un pecador es como un criminal que, desobedeciendo la ley de su rey, se hizo reo de muerte. Imaginemos que este criminal acude ante el trono del rey y, humillado a sus pies, confiesa su culpa suplicando el perdón divino, y que el clementísimo rey, conmovido por su contrición, le perdona la vida. ¿Pero acaso piensan que este criminal va a salir airoso de su crimen y quedar como si nada hubiese hecho? Ni mucho menos. Ciertamente el misericordísimo rey le perdonó la vida, pero aun así al criminal le será impuesta una pena por el crimen cometido. Del mismo modo, cuando un pecador se hace reo del infierno y tras acudir humillado y arrepentido al sacramento de la confesión, recibe la absolución por sus pecados y se ve perdonado del infierno que merecía, eso no significa que vaya a entrar en el reino de los cielos directamente. No sería justo, pues cometió un gran mal con su pecado. En lugar del infierno eterno le será impuesta una pena temporal que podrá cumplir en el purgatorio en la vida presente. Con respecto a esto, nuestro Señor mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 25 y 26, recomienda: Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. ¿Y cómo pueden aprovechar la vida presente para pagar las deudas contraídas con la divina justicia, para que la muerte no les alcance endeudados y el juez no les envíe a la cárcel del purgatorio? Pues precisamente haciendo uso de las indulgencias. Nuestro Señor concedió a la Santa Iglesia Católica el poder para efectuar la remisión de la pena temporal derivada de nuestros pecados, y en base a esto, la Santa Iglesia concede a los fieles que realicen determinados actos de piedad bajo ciertas condiciones la indulgencia o remisión parcial o plenaria de la deuda contraída con la divina justicia en esta vida terrena. Por tanto, les recomendamos que consulten el manual de indulgencias de la Santa Iglesia y vean los múltiples actos de piedad indulgenciados con los que podrá librarse del purgatorio. Comprenden el terrible mal derivado de despreciar las indulgencias y negar este tesoro a las almas. Ciertamente, a todas aquellas almas que con la ayuda de Dios consiguiesen sobrevivir a todas las mentiras diseminadas y presentarse ante el tribunal del Altísimo libres de pecado mortal, por negárseles el conocimiento de las indulgencias, se les estaría obligando a pasar por el terrible suplicio del purgatorio, y no un día ni dos, sino posiblemente varios años o incluso siglos. Pero sigamos adelante. El Sacrosanto Concilio de Trento reafirmó también la necesidad de la veneración de la Santísima Virgen, de los santos y de sus reliquias, veneración que los protestantes quisieron eliminar a toda costa para privar a los fieles y a la Santa Iglesia de su gloriosa intercesión y protección.